Hola amigo, queremos darle la bienvenida a esta nueva sesión en nuestro seminario sobre liderazgo personal y principios para alcanzar el éxito auténtico. Lo animamos a escuchar a Rolando mientras avanza sobre los conceptos que lo ayudarán a alcanzar su verdadero potencial. Dejo con ustedes a Rolando Justiniano, nuestro coach de vida. ¿Alguna vez ha querido hacer lo correcto pero simplemente no pudo hacerlo? ¿O se ha encontrado en las garras de algún hábito que lo tiene atrapado? Tal vez al punto de sentirse un adicto porque simplemente no puede dejarlo. ¿O alguna vez sintió que las cosas aparentemente están bien en público, pero en privado, usted sabe, hay algo profundo y personal que falta? Bueno, si le ocurre alguna de estas cosas, esta sesión específicamente tratará con sus inquietudes e intereses, porque trata con el último principio del compromiso llamado energizaré mi vida interior, o como también suelo llamarlo, experimentando el poder personal verdadero. Se habla mucho sobre el poder hoy en día, y han aparecido muchas herramientas de motivación y ayuda, pero quiero decirle que la raíz principal, la más importante de todas las raíces, es este mismo principio. Tenemos que aprender a energizar nuestra vida interior. Este principio optimizaré que necesitamos edificar es la raíz principal, la raíz fuente, aquella sin la cual ninguna de las demás funciona. Necesitamos encontrar la verdadera fuente de vida. Durante esta sesión, en realidad, intentaré hacer dos cosas. Primero, voy a tratar de fundamentar la importancia de energizar nuestro interior, porque francamente encuentro que es algo que falta en el área del desarrollo personal, la gerencia, los negocios y el liderazgo. Así que trataré de mostrar la importancia de energizar nuestro ser interior. En segundo lugar, voy a hablar acerca de cómo nos energizamos interiormente, cómo construimos esa raíz principal de nuestra vida. Y con relación a este tema, voy a hablar de dos áreas en particular. Voy a hablar de la importancia de cultivar nuestro carácter, nuestro ser, de vivir de adentro hacia afuera, de edificar las cualidades centrales del carácter en nuestra vida, de ser personas coherentes tanto en público como en privado. Y luego voy a hablar de la importancia de cultivar nuestra espiritualidad, de desarrollar todo ese lado misterioso de nuestra vida y ese lado no material de nuestra vida, que es en gran parte la esencia de lo que somos y en gran parte el corazón de la fuente de lo que tenemos que ser, todo lo que tenemos que ser. Por favor, créame, usted nunca optimizará su vida sin aprender a energizar su interior. Ahora, déjeme comenzar haciendo referencia a lo que Norman Vincent Peale dijo sabiamente hace muchos años. En medio de la abundancia económica, nos morimos de hambre espiritual. Encuentro que esto es cierto hoy. Escuche esto. Ante la posibilidad de una muerte temprana por cáncer cerebral, el maleante Lee Atwater compartió su perspectiva cambiada. Déjeme citar lo que dijo. La década del 80 tenía que ver con obtener riqueza, poder, prestigio. Lo sé. Obtuve más riqueza, poder y prestigio que la mayoría de las personas. Pero uno puede obtener todo lo que quiere y aún sentirse vacío. ¿Por qué no cambiar por un poco más de tiempo con mi familia? ¿Qué precio no pagaría por una noche con mis amigos? ¿Fue necesaria una enfermedad mortal para encontrarme cara a cara con esa verdad? Pero es una verdad que el país, atrapado en sus ambiciones despiadadas y su deterioro moral, puede aprender. No sé quién nos conducirá a través de la década del 90, pero es necesario que hable del vacío espiritual que está en el corazón de la sociedad, este tumor del alma. Esto dice Atwater, y todo lo que necesita hacer es mirar los estantes y los éxitos de librería
en Estados Unidos y en todo el mundo, y verá que en los primeros lugares se encuentran los libros que hablan de edificar el carácter y la espiritualidad. Hace 10 años hubiera sido considerado como algo imposible. Hoy es una realidad vívida, simplemente porque la gente ha llegado a un punto en el que ha dicho, necesitamos más. Hemos probado la ciencia y la tecnología y no ha resultado. Hemos probado la educación y no ha resultado. Hemos probado el Estado benefactor y lo hemos encontrado vacío. Hemos depositado nuestra confianza en líderes y no han estado a la altura de esa confianza. Prácticamente en todas las áreas tiene que haber algo más, y las personas cada vez más están volviéndose hacia la valiosa base del carácter y hacia el desarrollo espiritual. Una de las cosas que me fascinaron en la investigación que he hecho a lo largo de los años de virtualmente cientos de líderes de primer nivel en prácticamente cada campo de acción, negocios, educación, los medios, las profesiones, deportes y en todas las áreas importantes en las que usted pueda pensar, que estos hombres de grandes logros me asombraron constantemente al contarme sobre los principios críticos que aplicaban a sus vidas. Y vez tras vez mencionaron claramente el cultivo del carácter y la integridad, y especialmente el desarrollo de su vida espiritual. Estas no son cosas de las que se suele hablar, pero es algo que necesita ser abordado desesperadamente, tanto en la teoría como en la práctica. Una de las personalidades más apasionantes de toda la historia es el rey judío Salomón. Él me fascina porque si hubo alguien que lo tuvo todo, fue él. Fue el constructor de ciudades y estructuras magníficas. Construyó el templo judío, si recuerda, el Palacio de Salomón, una de las más grandes maravillas de la historia. Era un experto en botánica y en zoología, un profesional de primer nivel, autor de 3,000 proverbios, más de 1,000 canciones, incluyendo los libros de Proverbios, el Cantar de los Cantares y Eclesiastés de las Escrituras judías. Fue un hombre de riqueza incomparable en su tiempo. Tuvo 1,400 carrozas y 12,000 jinetes. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. O sea que tuvo una familia considerable. Imagine todos los hijos y nietos que incluía. Lo tuvo todo. Y sin embargo, al resumir su vida con todo lo que le dio, dijo, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Es perseguir el viento. Todo es vacío, es superficial, insignificante. Y luego finaliza el libro de Eclesiastés, donde en esencia documenta cómo trató de encontrar significado en todas las áreas que podemos imaginar. Después de abordar todas sus áreas fuertes y débiles, finaliza el libro diciendo estas palabras: el discurso ha terminado, ya todo ha sido dicho. Honra a Dios y cumple sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Dios habrá de pedirnos cuentas de todos nuestros actos, sean buenos o malos, aunque los hayamos hecho en secreto. El rey lo resume de la manera más simple: honrar a Dios y cumplir sus mandamientos. Ese es el buen resumen. Y francamente, ese es el núcleo de este principio. ¿Quiere desarrollar una vida de poder? ¿Quiere una raíz principal que lo ayude a vencer disfunciones, hábitos y adicciones? ¿Usted quiere una alegría verdadera en su interior? Usted tiene que honrar a Dios. Eso significa cultivar su espiritualidad, edificar la raíz principal y luego, en segundo lugar, tiene que cumplir sus mandamientos. Eso corresponde a una persona de carácter, alguien que cultiva su ser interior, alguien que es consistente tanto por fuera como por dentro. Ahora, déjeme explicar nuevamente por qué este principio es tan importante. Quiero subrayar 3 razones por las que enfatizo este principio. Y en esta sesión encontrará que explico la fundamentación aún más que en otras sesiones, porque creo que necesitamos abordarla. Las 3 razones son: primero, que este principio
Toda esta área de energizar la vida interior es la fuente de nuestra fuerza. La suya y la mía es la raíz principal de la fuerza. En segundo lugar, es la base de las sociedades que perduran, las familias que perduran, las comunidades que perduran, y en tercer lugar, es el secreto de su satisfacción. Es realmente el secreto último de nuestro gozo, de nuestra integridad, de nuestra plenitud y de nuestro éxito auténtico. En primer lugar, es la fuente de su fuerza. Sin la raíz principal espiritual, sin el carácter, usted no tiene fuerza alguna. Tal vez tenga una buena personalidad, pero ésta estará vacía. No habrá poder interior. No hay ninguna fuerza que venga de alguna parte de afuera hacia usted. Todo lo que puede hacer es estimularse a sí mismo diciendo, soy excelente, soy estupendo, soy maravilloso, ¡hey! Puedo lograrlo. No olvide que soy yo el que le enseña que debe ser proactivo, pero usted tiene que darse cuenta de que sus cordones no son tan fuertes, y que puede romperlos si trata de levantarse con ellos. Usted necesita aprender a depender de un poder superior, como el que se menciona en Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, que hay una fuente fuera de usted que tiene que ser más grande que usted. Si usted es su única fuente, está en problemas. ¿No lo cree? Piense simplemente en usted. ¿Se tiene confianza para guiar su vida? Si fuera usted, yo estaría bastante nervioso en cuanto a esto. Ciertamente es lo que pasa conmigo. Tiene que haber una fuente exterior, una fuente más grande que me guíe. C.S. Lewis, uno de mis escritores favoritos, escribió esto: quitamos un órgano y exigimos que funcione. Formamos hombres sin corazón y esperamos de ellos virtud y propósito. Nos reímos del honor y nos consterna encontrar traidores entre nosotros. Castramos y queremos que caballos castrados sean fructíferos. En otras palabras, quitamos la base espiritual, dejamos de estar centrados en el carácter y esperamos tener virtud. Olvídelo, no hay poder sin eso. Bill Bennett, a mi criterio, ha editado uno de los mejores libros que he visto publicados en mucho tiempo. El libro de las virtudes se llama. Ha estado en la lista de éxitos de librería de Nueva York por meses y meses al día de hoy. Un libro donde básicamente trata con el carácter y literatura espiritual, y no está vinculado con ninguna religión o creencia. Toma de los grandes maestros morales, de las grandes religiones de toda clase, trata con las grandes filosofías de la vida, trata con el desarrollo pragmático del carácter a través de los Boy Scouts exploradores, las Girl Scouts exploradoras y muchos otros grupos a lo largo de los años, pero es una gran herramienta para el desarrollo del carácter y para cultivar el espíritu. Bill Bennett escribe lo siguiente: a mi entender, la verdadera crisis de nuestro tiempo es espiritual. Nuestro problema es lo que los antiguos llamaban asedía, una adversión y una negación de las cosas espirituales. Otro hombre a quien admiro grandemente es el autor escocés John Booker. Lo expresa de la siguiente forma: lo que nos aflige es la corrupción del corazón, la desviación del alma. Nuestras aspiraciones, emociones y anhelos están dirigidos hacia las cosas incorrectas. Y sólo cuando nos volvamos hacia las cosas correctas, aquello que permanece, aquello que es digno de honra, entonces todo mejorará. Su punto, al igual que Bennett, era que debemos volver al centro espiritual. Tenemos que volver a los valores universales, morales de nuestro carácter. No solo el desarrollo de la personalidad exterior, sino nuestro ser interior, porque la fortaleza viene de adentro hacia afuera. Por cierto, energizar el interior no solo es el secreto para la fuente de nuestra fuerza, sino que también es la base para las sociedades, familias, relaciones y comunidades que perduran. Zig Ziglar, el popular capacitador en ventas y orador sobre motivación, hace esta pregunta. ¿Alguna vez se preguntó por qué la población de Estados Unidos de la década de 1770 produjo a Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, George Washington, John Adams,
James Monroe, James Madison y una multitud de líderes verdaderamente brillantes. Y en la década de 1990, 250 millones de norteamericanos produjeron ¿a quiénes? ¿Puede pensar en algún nombre que se compare con esa lista de aquellos días? 3 millones produjeron esos grandes hombres, pero 250 millones no pueden producir el mismo tipo de personas. Y para contestar esa pregunta, sigue diciendo Zig Ziglar, podría ser que lo que se les enseñó a esos primeros norteamericanos tuvo una influencia directa en su desempeño y sus logros. Por ejemplo, de acuerdo con el Instituto de Investigación Thomas Jefferson, en la década de 1770, más del 90% del esfuerzo educativo apuntaba hacia la enseñanza de valores morales y el carácter. Además, la mayor parte de la educación era manejada en el hogar, la iglesia o en escuelas apoyadas por iglesias. Pero en 1926, el porcentaje de capacitación moral había disminuido al 6%. Y para 1961, el porcentaje era tan bajo que no se podía medir. Ahora, amigo, creo que tiene razón. Hay un movimiento hoy. Es un movimiento apasionante, pues surge a raíz del fracaso al intentar todas las demás cosas en el área de la educación. Hay un movimiento por ver valores y no solo las cosas que valoramos. Principios universales. Nuevamente, en las aulas universitarias y en las salas de conferencia de nuestras empresas, se está hablando de esta tendencia apasionante. Sin educación basada en principios y valores universales, sin esto, habremos perdido no solo nuestra fuente de fortaleza, sino que hemos perdido la base para una sociedad perdurable. Sin este tipo de base, no lograremos triunfar, y esto lo podemos comprobar a través de la historia. Este principio es también el secreto de nuestra satisfacción. Si usted quiere tener una vida satisfactoria y placentera, necesita que esté arraigada en la capacidad de energizarse internamente a través de su carácter y su vida espiritual. David Meyers escribió uno de los mejores libros que haya leído en los últimos 2 años. Se llama La búsqueda de la felicidad. Es uno de los libros con mayor investigación y documentación sobre la felicidad. En este libro habla de los secretos de las personas felices y de la felicidad, y de cómo la gente se vuelve feliz. Y él se refiere a esto en el sentido más amplio de estar realizado, entusiasmado, completo y satisfecho. Y básicamente termina su libro hablando de todo el fundamento espiritual y la base de carácter de las personas felices. De nuevo, él dice que es la raíz principal. Lo documenta a través de todo tipo de investigaciones que demuestran que el verdadero secreto de la satisfacción en la vida emana de esta raíz fundamental llamada energizar la vida interior. Nuestro carácter basado en una realidad espiritual. Bueno, habiendo dicho esto, déjeme hablar por un minuto sobre cómo energizamos nuestra vida interior. 2 cosas prácticas que usted puede hacer. Una es concentrarse en su ser, y la segunda es cultivar su espiritualidad. Voy a darle algunas herramientas. La primera herramienta es concentrarse en su ser. Al decir su ser, quiero decir su persona interior. Richard Leider, en su libro fabuloso El poder del propósito, dice: nuestra cultura cree que si solo puedo tener algo, entonces puedo hacer lo que quiero, y entonces seré feliz. Y luego Leider destruye este esquema mental diciendo: la cosa no comienza con tener y luego hacer y luego ser. Dice, tenemos que invertir estas cosas. La forma correcta es que, si soy el tipo de persona correcta, tendré el tipo de perspectiva correcta y luego haré el tipo de cosas correctas. Ese es el gran cambio. No es tener primero y luego hacer, y luego ser, sino ser primero y luego hacer las cosas correctas. O tener el tipo de actitud o esquema mental correctos, y luego hacer las cosas correctas. Eso fluye de nuestro carácter, fluye de nuestra integridad,
es ser el tipo de personas que tenemos que ser. Y por cierto, la integridad es ser integrado. Es la misma raíz de ser íntegro. Significa que soy el mismo en público y en privado. ¿Cómo anda usted en esta área? Stephen Covey habla muy sabiamente acerca de la ética de la personalidad en comparación con la ética del carácter. Él dice que la ética de la personalidad es cuando las personas se concentran en su proyección exterior. Dice que esto fue cultivado en las últimas décadas por el movimiento de capacitación de grupos pequeños y luego por el movimiento de motivación personal. El movimiento de grupos pequeños nos enseñó cómo desarrollar la forma en que escuchamos, cómo relacionarnos, cómo enfrentar a las personas en el sentido correcto, cómo defender nuestros derechos. En realidad, por no estar estas cualidades arraigadas en el carácter, aprendimos las habilidades para manipular a las personas. Es una preocupación verdadera. Sin embargo, el efecto neto es la manipulación. De la misma forma que los motivadores dijeron, levántese, no afloje, anímese, véase como alguien maravilloso. Pero de nuevo, esto no está arraigado en el carácter, o no tiene una base espiritual, o un poder superior. Me convierto en un Dios para mí mismo, y ese es el colmo de la arrogancia. No soy tan bueno, usted no es tan bueno. Si usted quiere energizar su vida interior, usted necesita cultivar, edificar su carácter. Comience a enfocarse en quién es usted en su persona interior. Sea la misma persona en privado y en público. La segunda cosa que necesita hacer es cultivar su espiritualidad. Ahora, por cierto, cuando hablo de espiritualidad, estoy hablando de edificar la relación con Dios, tal como usted lo entiende. Edifique el lado espiritual de su vida. Muchos grandes pensadores dicen que tenemos tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Piense en una banqueta de tres patas: cuerpo, alma y espíritu. Muchos de nosotros quedamos atrapados por el cuerpo, es decir, la parte física. El alma es en realidad nuestra mente, nuestra emoción, nuestra voluntad. Esto podría ser visto como nuestras actividades. Pero el espíritu es aquella parte no material que se relaciona con lo sobrenatural. Tenemos que cultivar estas tres dimensiones. Francamente, mi mayor alegría en la vida es cultivar mi alma y mi espíritu. Es allí donde realmente encuentro mi realización, mi satisfacción y mi poder. Por cierto, he encontrado que hay tres cosas específicas que usted puede hacer para cultivar este aspecto. Déjeme sugerirle cuáles son. Hay muchas cosas, pero hay tres que quisiera considerar. Una es orar. Conviértase en una persona que ora a Dios. Ore, y cuando ore, simplemente hable con Dios como yo lo estoy hablando a usted. No tenemos que complicarlo. No tenemos que ser religiosos o piadosos en nuestras oraciones. Simplemente estamos hablando con Dios. Practique estar en su presencia. ¡Hey, Dios! Me siento bien en esto. O, Dios, gracias por esto. Señor, dame alguna perspectiva en esto. Simplemente ore. Segundo, medite en las grandes verdades. Encuentre verdades, principios universales, y estúdielas. Medite en ellas. Por cierto, hay dos tipos de meditaciones. Una es la meditación oriental. Esta meditación está basada en la suposición de que Dios está alrededor de nosotros y dentro de nosotros. Y si simplemente me vacío, el Dios con minúscula dentro de mí fructificará y yo creceré y me desarrollaré. Por cierto, hay algún beneficio en hacer esto, en vaciar la mente. Pero desde mi cosmovisión veo que el otro tipo de meditación, que es más hebreo, del Antiguo Testamento, es todo lo contrario. Está basado en la suposición de que hay bondad alrededor de mí, y Dios está alrededor de mí, pero también hay maldad dentro de mí, y si vacío mi mente de todo, ese mal dentro de mí puede tomar el control. Así que
Lo que necesito hacer es reemplazar mis pensamientos por buenos pensamientos. Hago esto meditando en la verdad. Estoy recomendando que usted se concentre en principios, estos mismos que compartimos ahora en Optimizaré, y otros que usted encuentra que son la base de su vida, que medite en ellos, que los rumíe, como la vaca rumía el pasto, así usted medita, rumiando. Una vaca mastica el pasto, va a un compartimiento del estómago, lo mastica, lo escupe, lo mastica de nuevo, va a otro compartimiento. Sé que suena repugnante, pero funciona. Lo escupe, lo mastica nuevamente, va a otro compartimiento hasta que se ha difundido dentro de su ser. No deje que la verdad simplemente lo infecte, deje que impregne su vida, y eso ocurre mientras usted medita, piensa, aplica, lo mastica, lo aplica en otra parte de su vida, lo escupe, lo mastica de nuevo, hasta que se haya difundido en todo su ser. Ore, medite y finalmente tenga fe. Practique la fe. La fe es como un músculo. Simplemente practique creer. Por cierto, la gente se pregunta, ¿qué es la fe? Bueno, la fe es creer algo que uno no puede ver. Por cierto, su fe es sólo tan buena como el objeto de su fe. Lo que quiero decir es que yo no diría que usted solo crea en usted. Crea en usted. Crea lo mejor de las personas. Pero cuando hablo de la fe, quiero decir fe en lo sobrenatural. Creer que hay un Dios más allá de usted que puede hacer cosas que lo superan. Y dé un paso de fe creyendo en Él. Comience a ejercitar ese músculo. Por cierto, si está pensando dónde encontrar esa fe, conteste estas preguntas. ¿Mi fe es históricamente creíble? ¿Funciona? ¿Veo vidas cambiadas debido a mi fe? ¿Contesta realmente las grandes preguntas de mi vida como ¿me siento culpable? ¿Cómo obtengo dirección en la vida? ¿Cómo me convierto en una persona íntegra? ¿Cómo entiendo la vida y las personas? Conteste estas preguntas y estará en el camino hacia la fe. Bueno, ¿dónde se encuentra usted cuando se trata de energizar su vida interior? ¿Está cultivando usted su espiritualidad? ¿Está edificando el carácter en su vida? Si usted hace estas dos cosas, usted comenzará a energizar su vida interior y comenzará una experiencia que para mí ha sido la más significativa que he hecho sin excepción. Energícese internamente. Vea lo que pasa a medida que profundiza la raíz principal y usted se convierte en el tipo de persona que comienza a producir fruto más allá de lo que ha conocido nunca antes. En esta sesión específicamente, me sentí especialmente impulsado a fundamentar la necesidad de energizarme interiormente. Lo hice porque siento que no tratamos este tema lo suficiente. Si bien hay una tendencia creciente a hacerlo, como le mencioné anteriormente, hice hincapié muy intencionalmente en fundamentarlo y no en la aplicación práctica. Pero quiero decirle que esta es un área terriblemente e intensamente personal y práctica. Francamente, es el área en la que más trabajo. Esto es porque quiero poder en mi vida. Usted notó que hablé de dos áreas. Una es desarrollar su vida interior a través del carácter, y la otra es cultivar su espiritualidad. Y quiero sugerir que usted piense en estas dos áreas por unos instantes conmigo. ¿Qué hace usted para cultivar su carácter, su ser, de adentro hacia afuera? ¿Está usted más centrado en su proyección exterior, cómo aparece ante las personas, o quién es internamente? ¿Ha creado coherencia en su vida entre su interior y su exterior? ¿Es usted igual en privado que en público? Estas son grandes preguntas para hacerse. Y quiero alentarlo a comenzar a identificar las cualidades de carácter que quiere incorporar a su vida. Le recomiendo leer la Biblia y considere algunas de las cualidades del carácter que están allí, y las herramientas específicas
para incorporar estas cualidades de carácter a su vida. Es algo bueno para usted. Céntrese especialmente en cultivar su espiritualidad. Edifique una vida espiritual. Yo le di 3 ideas sobre cómo hacerlo. Hay muchas más. Orar, meditar en la verdad y practicar su fe. Usted puede hacer todas estas cosas, pero evalúe por un instante. ¿Cuándo fue la última vez que oró? ¿Cómo fue? ¿Fue a una iglesia? ¿Cree que puede orar cuando está solo? ¿O necesita estar con un grupo? Recuerde mi argumento. La oración es simplemente una forma de vida. Es simplemente hablar, así como yo le estoy hablando en este momento. Así lo veo yo. Ore. Tal vez usted no tenga una posición en esta área espiritual acerca de un Dios y usted me dice, no soy una persona religiosa. Quiero decirle que yo no soy una persona religiosa. No crecí en la iglesia. He estado involucrado en ella y en otros grupos, pero no soy una persona religiosa. Pienso en la religión más como cosas que uno hace. Pienso en la espiritualidad más como lo que uno es. Muchas veces tendemos a pensar en la religión como más organizacional y la espiritualidad como más personal. Pienso en la religión como reglas, pero pienso en la espiritualidad como relaciones con personas. Creo que las religiones son muy sanas como organizaciones, pero no creo que usted debería ser religioso. Quiero ayudarlo a ser espiritual, a cultivar su espíritu, a edificar la intimidad con Dios a medida que lo conoce y se relaciona con Él. La oración lo ayudará en esto, también la meditación. Hágase esta pregunta: ¿realmente medito? Piense, evalúe, estudie, reflexione en las grandes verdades, sean de la Biblia o de la literatura valiosa, filósofos morales y otras tradiciones religiosas. Reflexiona sobre la verdad. ¿Realmente hace que usted cambie? Y luego, ¿qué de la fe? ¿La practica? ¿La ejerce? ¿Cree en lo imposible? Quiero alentarlo durante los próximos 21 días a intentar este experimento. Quiero que se centre en la oración como simplemente comunicarse con Dios. Por cierto, si usted no lo entiende a Dios, la forma en que yo oraría sería: Dios, ayúdame a entenderte. Sea quien seas tú, esto es lo que yo conozco de ti. Quiero conocerte mejor y aprender a orar. Y lo que lo aliento a hacer es escribir sobre una tarjeta de 7 por 12 centímetros estas cosas. ¿Cuáles son mis inquietudes? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Cuáles son mis preguntas? ¿Qué me da alegría? Y luego hable con Dios de la forma en que estoy hablando con usted. Dios, me estoy sintiendo así. Así es como me desaliento. Esto es lo que quiero. Esto es lo que necesito. Y luego ponga por escrito: muéstrame, oh Dios, cómo debo moverme, cómo debo avanzar, cómo debo desarrollarme. Y luego simplemente hable con Dios. Hágalo por 21 días. Practique los 5 pasos. Consiga realimentación, reflexione lo que ha aprendido y vea cómo crece ese músculo espiritual y usted se convierte en una persona que energiza su vida interior. Queremos felicitarlo por su avance a través de todo el sistema de liderazgo personal y los principios que lo ayudarán a alcanzar el éxito auténtico. Lo animamos a continuar con el resto del material y a estudiarlo juntamente con sus materiales impresos. Si lo desea, puede volver a escuchar este material en audio para repasarlo. Nuevamente felicidades y hasta la próxima sesión.